Hola, ¿qué tal? Otra edición del Porqué de la Semana. La primera, es lunes. Bienvenidos. Vamos ya con los temas del día. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán advierte de una respuesta contundente a Israel que hará que el régimen se dé cuenta del gran error que cometió al asesinar al líder político de Hamás. Los expertos de la Organización de Naciones Unidas alertan del aumento de las torturas contra los palestinos en las cárceles del régimen de Israel. Y en Venezuela, Nicolás Maduro agradece a la Guardia Nacional Bolivariana la defensa del país tras los comicios presidenciales. También rechaza la injerencia de la Unión Europea en sus asuntos internos. Así va el mundo esta jornada y nosotros buscamos el porqué. Detalles y a la vuelta el análisis. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hossein Salami, ha advertido que con la respuesta contundente del país a Israel, el régimen sionista se dará cuenta del gran error que cometió al asesinar al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh. Irán vuelve a advertir a Israel de que recibirá una respuesta contundente en reacción a su reciente agresión contra la soberanía nacional del país. Esto en las palabras del comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hossein Salami. El militar iraní afirma que Israel se ha fundado a base del terror, asesinato y violencia. El régimen sionista ha nacido en la cuna del terror y carece de cualquier elemento que pueda constituir una nación. Este régimen cree que puede impedir a una nación obtener la ciencia nuclear mediante el asesinato de sus científicos. Esta es la estrategia más ridícula para lograr un objetivo político. O cree que con el asesinato de un líder revolucionario y libertador que lucha por la liberación de su patria, puede asegurar su supervivencia. Salami señala que Israel perjudica su existencia con las acciones belicistas que toma en la región, las cuales, asegura, serán respondidas. Con estas acciones está cavando su propia fosa en la que será enterrado gradualmente, y cuando reciban una respuesta contundente se darán cuenta de que volvieron a cometer un error de cálculo. Ya verán cuándo, cómo y dónde responderemos. El régimen sionista se ha convertido en un ser que no puede tolerar, un ser aislado, odiado y sin credibilidad para todo el mundo. Sus declaraciones se realizaron en un encuentro celebrado con motivo del Día del Periodista en Irán. El comandante militar destaca el papel de los comunicadores en su rol de reflejar y mostrar las realidades. Tratan de construir un mundo injusto y defenderlo como justo, un mundo asfixiado y desigual, y mostrarlo como libre. Tratan de crear un mundo lleno de dictadores, mostrarlo como democracia, pero el arte de los periodistas es no permitir que una dictadura sea vista como una democracia. En ese encuentro recordaron además a más de 100 periodistas asesinados en la Franja de Gaza a mano del régimen de Israel, que intenta silenciar la voz de la verdad. Recibimos ya a Pablo Jofré Leal, analista internacional desde Santiago de Chile. Pablo, saludos y buena semana para ti. Igualmente para ti, Jaime, un gran abrazo. El error de Israel, ¿qué consecuencias traerá para el régimen sionista? Bueno, mi consideración respecto a este asesinato que costó la vida de Ismail Haniyeh es que es un acto provocado con alevosía. Por eso la palabra error me causa algún grado de ruido, ¿no? Yo creo que este es un acto provocado con alevosía, autorizado por Washington, gestado en la última visita de Netanyahu a Washington. Es un acto terrorista que fraguado de tal manera de generar un estado de confrontación mayor en Asia Occidental. Y por ahí va el tema del error, ¿no? Porque con este asesinato, que lo quería con vehemencia el régimen sionista, trae consecuencias y va a traer consecuencias. Y por ahí va la dirección del error y el horror de lo cometido, ¿no? El error va por el lado de subestimar el valor y el alcance de las decisiones de la resistencia, cuyo punto referencial es Irán. El valor de elementos que parecen subjetivos, pero son inherentes
al Islam y son inherentes a la resistencia, como es el camino del martirio, como camino de victoria, en pensar que no se teme al sionismo ni las consecuencias de la lucha contra ellos. El ataque limitado de Irán al territorio de la Palestina ocupada tras el bombardeo al consulado, Jaime, sí, donde fue asesinado el comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Reza Zahedi, fue una acción calculada, definida por el propio Irán como limitada, en vengarse ese ataque. Pero en el caso actual, ese error, ese plan fraguado, tiene un alcance mucho mayor porque se hizo en la capital de Irán, el día de la toma de posesión del presidente Pezeshkian, contra un invitado oficial del gobierno iraní, un aliado, un miembro destacado del eje de la resistencia. Y eso no se puede dejar pasar. Es más que una línea roja, pues lo que está en juego es la dignidad, la soberanía, la estrategia definida para el eje de la resistencia en su conjunto. Y el error del régimen sionista es pensar que esto va a ser un ataque ilimitado como el de abril. Pablo. O estrategia nacional sionista, pero en su conjunto que muestre la debilidad estructural. La respuesta contundente de Irán, Jaime, ¿crees tú que podría estar articulada con el resto de la resistencia, una respuesta individual o una respuesta colectiva? Sí. Ya tenemos noticias, Pablo, de que en la base aérea de Ain al-Assad, donde están estacionados fuerzas de Estados Unidos, las tropas de Estados Unidos en Irak, ha sido blanco de un ataque con cohetes y varios militares ya han resultado heridos, según noticias de algunas horas. ¿Crees tú que será solo una respuesta de Irán o una respuesta coordinada de todo el eje de la resistencia? ¿O uno primero, mañana el otro, después el otro y así sucesivamente? Yo creo que va a ser una respuesta coordinada, como coordinado ha sido la acción en los últimos meses. Lo hemos visto. Coordinación de acciones en la Palestina del norte ocupada por Hezbollah, en el sur por Ansarollah, acciones realizadas en los altos del Golán, que han significado que ante la respuesta a esas acciones de la resistencia, Israel lo que ha hecho es matar a sirios en los altos del Golán, ¿no? Aquí viene una lección colectiva, que va a ser acompañada de mucho temor y mucho terror por parte de los colonos extranjeros asentados en Palestina, y que ya se está viendo, por ejemplo, escondidos en sus búnkers, los colonos, pero también su dirigencia, ¿no? Ya sabemos que Netanyahu ya está oculto en su búnker, y otros tratando de salir de ese territorio, más de 150.000 pasajeros varados tratando de salir de Palestina. Y yo creo que aquí, en ese sentido, estamos muy claros que va a ser colectiva, sin temor a equivocarme, va a ser colectiva, referenciada por Irán. Indudablemente allí se cometió el crimen, se violó la soberanía de la República Islámica de Irán, pero van a participar el conjunto del eje de la resistencia. A mi entender, la respuesta va a ser colectiva, amplia, contundente, del conjunto, desde el norte con Hezbollah, como te decía, desde el noreste de Siria, de Irak, desde el sur con Ansarollah, y desde Irán, con la profundidad de sus misiles balísticos, de cruceros, sus drones, su capacidad defensiva de la industria militar iraní puesta al servicio de la necesaria justicia frente a tanto crimen del régimen nacional sionista. Así que, además de la generación de este verdadero temblor y terremoto que tienen internamente la sociedad de colonos, también se les viene una andanada muy potente, un reloj que está en cuenta regresiva y que va a venir desde todas direcciones, a mi entender, Jaime. Muchas gracias, Pablo, por el análisis, por la opinión. Hay que estar pendientes, atentos, alertas ante la respuesta que se le dará a Israel. Ya, por cierto, están en estado de alerta, de alarma en Tel Aviv y en otras ciudades. Y también hay indicaciones por parte de otros países de que se abandonen esos territorios. Vamos a continuar el programa y lo hacemos con el segundo tema del día, preguntándonos por qué los palestinos son torturados en las cárceles israelíes y hay silencio en Occidente. A la vuelta les contamos.
La Organización de Naciones Unidas advierten por el abuso generalizado y las torturas de los palestinos detenidos en las prisiones de Israel. Insta a ejercer mayor presión sobre el régimen para establecer un sistema convincente de vigilancia y protección de los encarcelados. La Organización de las Naciones Unidas denuncia la escalada del uso de la tortura por parte de Israel contra los prisioneros palestinos. En un comunicado, 10 expertos de los derechos humanos de la ONU lamentaron que desde el comienzo de la guerra del régimen sionista en Gaza, esto se ha intensificado y lo calificaron de un crimen contra la humanidad. Recibimos informes fundamentados de abusos generalizados, torturas, agresiones sexuales y violaciones en condiciones atroces e inhumanas. Al parecer, al menos 53 palestinos murieron como resultado de ello en 10 meses. Los informes sobre presuntas torturas y violencia sexual en la prisión israelí de Sde Imán son extremadamente ilegales y repugnantes, pero solo representan la punta del iceberg. Según las cifras de la ONU, alrededor de 9.500 palestinos, incluidos cientos de niños y mujeres, están actualmente encarcelados por Israel, alrededor de un tercio sin cargos ni juicio. Otro número desconocido se encuentra recluido arbitrariamente en centros de detención y campamentos improvisados. Ante esta trágica situación, los relatores condenaron la impunidad absoluta de la que goza el régimen. Lo que se necesita ahora es nada menos que una presencia internacional e independiente de observadores de derechos humanos. Deben convertirse en los ojos del mundo, teniendo en cuenta el descarado fracaso de Israel a la hora de prevenir y abordar las atroces violaciones de derechos contra prisioneros y detenidos. Innumerables testimonios de hombres y mujeres hablan de detenidos en recintos similares a jaulas, atados a camas con los ojos vendados, desnudos, privados de atención médica adecuada, comida, agua y sueño. Además, las víctimas hablaron de música a todo volumen hasta que les sangraban los oídos, ataques de perros, ahogamiento simulado y violencia sexual y de género graves. Nos obligaron a ponernos de rodillas, no nos permitían movernos, nos vedaron los ojos. Si hablabas con la persona que estaba a tu lado, traían al escuadrón del ejército, que incluía perros y electrocución, y empezaban a golpearte. Nos sometieron a todo tipo de torturas. Me torturaron mediante electrocución. Cuando me negué a hacer lo que querían, me sentaron en una silla eléctrica y comenzaron a torturarme. Eso fue en la prisión de Ofer. También en febrero de 2024, varios expertos expresaron su profunda preocupación por los informes sobre violencia sexual y otras formas de violencia de género cometidas contra mujeres y niñas palestinas detenidas en los territorios ocupados. La bienvenida para Abu Faisal, Sergio Tapia, director fundador de diario Al-Quds Liberation, en Medellín, Colombia. ¿Qué tal está, Sergio? Un saludo, Jaime, para vos y la audiencia de Impact TV en estos días tan movidos, ¿no? Así es. Sergio, de las torturas en las cárceles de Israel no se habla mucho. Este régimen de tortura venía incluso de antes de la guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, pues ahora se intensifica. Faltan argumentos para llegar a la conclusión de que Israel quiere acabar con la población palestina de una u otra forma. Esto es parte del genocidio desde hace 76 años en forma sistemática, donde se asesina al pueblo palestino, pero también se lo secuestra y se lo tortura, ¿no? No son tan prisioneros, sino son secuestrados por la entidad sionista criminal. Desde el año 1967, en la segunda ocupación de Palestina, sobre Jerusalén Este, Al-Quds, la capital palestina, la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza, más de 1 millón de palestinos y palestinas fueron detenidos, secuestrados por la entidad sionista, lo que significa que 1 de cada 5 palestinos han sido secuestrados, han sido torturados, han sido violentados sus derechos humanos en forma total. Desde el año 2000 hasta la fecha llevamos más de 12.000 niños palestinos secuestrados, lo que significa 700 niños por año también en simulacros de fusilamiento. Se los ata las manos, los pies con vendas y se los secuestra de sus hogares a la noche, ¿sí? Eso es fundamental destacarlo porque utilizan el terror con el secuestro y la tortura. Además de todo esto, hay que señalar que el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, el ministro del régimen criminal sionista israelí, señaló de que había que darle un balazo en la cabeza a todos los prisioneros palestinos, ¿sí? Y aparte de todo esto, el Parlamento israelí criminal de ocupación está buscando una ley justamente para aplicar
la pena de muerte sobre los hermanos y hermanas palestinas secuestrados en las prisiones de la entidad sionista. Recordemos, hay 19 prisiones de la entidad sionista, las que se sabe, hay campos enteros de secuestro y de tortura, y esto se está denunciando en forma permanente, pero obviamente a Occidente no le importa porque es parte del genocidio sobre el pueblo palestino, y los derechos humanos de Occidente para el pueblo palestino significan los derechos humanos de la muerte. Tú hablabas de cifras y según los números de la ONU, alrededor de 9.500 palestinos, incluidos cientos de niños y mujeres, están actualmente encarcelados por Israel. Alrededor de un tercio sin cargos ni juicio. Esos son los famosos detenidos por causa administrativa. Otro número desconocido se encuentra recluido arbitrariamente también en centros de detención y campamentos improvisados. ¿Qué riesgos corren ahora esos niños, esas mujeres, esos que están presos sin ningún tipo de motivo? Bueno, el asesinato desde ya, recordemos que son 9.580 los secuestrados palestinos, de los cuales 200 son niños, lo que significa que son 35 palestinos detenidos por día, un palestino detenido cada 90 minutos. Estas son cifras que para que vayamos teniendo un poco la realidad de lo que significa el secuestro y la tortura. Estos centros de detención criminales, recordemos, llevamos 255 mártires palestinos secuestrados, asesinados en las prisiones de la entidad sionista desde 1967, los últimos 53, actualmente bajo el genocidio desde la Franja de Gaza. Y recordemos que hay un centro de detención en Negev que realmente es peor que el de Guantánamo y el de Abu Ghraib. Recordemos que realmente ahí se denunció de que se viola en forma permanente, violaciones a todos los detenidos, torturas en sillas eléctricas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Aparte de esto, los que van soltando son prácticamente todos desnutridos. Realmente es una violación atroz a los derechos humanos y donde la comunidad internacional no hace absolutamente nada, sino acompaña todo esto con total impunidad. Ante los ojos del mundo vemos cómo se secuestra, se tortura y se asesina al pueblo palestino en las prisiones de la entidad sionista. Gracias, Abu Faisal, Sergio Tapia, por el análisis, por tus comentarios aquí en el Porqué de las Noticias, iniciando la semana. Y vamos a adentrarnos ya en el tercer tema del día. Venezuela sigue siendo noticia, por eso preguntamos por qué Nicolás Maduro tilda de injerencista a la Unión Europea. En Venezuela, el presidente agradece el papel que desempeña la Guardia Nacional Bolivariana durante el intento de golpe de Estado en el país tras los comicios presidenciales. Así, rechaza la injerencia también de la Unión Europea en sus asuntos internos. Desde el Fuerte Tiuna, sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y en virtud del 87º aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a los militares del país por su cohesión y capacidad de reacción, dice, para proteger, en particular, en tiempos de un intento de golpe de Estado tras las elecciones del 28 de julio. Mientras tanto, el mandatario brindó su apoyo a las Fuerzas Armadas. El bastón de mando jamás caerá en manos de traidores. Así ratificó su postura ante la Guardia Nacional Bolivariana. Hemos hecho este acto aniversario precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. Asimismo, el Ejecutivo asegura que, a pesar de las acciones fascistas de la oposición, Venezuela se encuentra en el lado correcto de la historia. Así que estamos en tiempos de lucha por la paz, por la democracia, por la estabilidad nacional. Decir paz es decir futuro. Decir paz hoy por hoy es decir derecho a la independencia, a la autodeterminación. Estamos del lado correcto de la historia. Estamos en el camino correcto.
acerca de las declaraciones de la Unión Europea, que exigió una verificación independiente de los registros electorales, Maduro calificó los comentarios del bloque y del alto representante comunitario Josep Borrell como una vergüenza y rechazó su injerencia. Hoy la Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Es una vergüenza que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace el loco. Entonces ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas. El acto conmemorativo celebrado en un periodo en que, según el Ejecutivo, es vital para el país y se corresponde a tiempos de lucha por la democracia, fue celebrado ante los 78.724 guardias nacionales que han afirmado ser garantes de la soberanía del país. En suma, Maduro reitera el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana para que prevalezca la paz, así como el respaldo del 92% de la población que asegura repudia enérgicamente los brotes de violencia fascista. Otro de nuestros habituales panelistas, Carlos Santamaría, analista político en San Juan de Pasto, en Colombia. ¿Cómo estás, Santamaría? Buena semana para ti. Muchas gracias, respetado Jaime. Igualmente. Pablo, acerca de las declaraciones de la Unión Europea que exigió una verificación independiente de los registros electorales, Maduro califica los comentarios como una vergüenza y también rechaza su injerencia. Sin embargo, hoy Cristina Fernández de Kirchner pedía también al gobierno de Nicolás Maduro que mostraran las famosas actas. Y la pregunta tiene que ser esta, no puede ser otra. Ayúdanos a buscar la respuesta. ¿Por qué no acaban de presentarlas? La respuesta, y para toda la gente que nos escucha en Hispan, es la siguiente. Hace 25 minutos, el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, declaró que todos los recaudos solicitados han sido cumplidos por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, se han entregado todas las actas de escrutinio, la totalización definitiva, y ahora comienza el proceso de peritaje que puede prorrogarse hasta el día 15 o hasta 15 días más. Además, hicieron algo. Solicitaron a todas las fuerzas políticas que participaron en esta elección que tienen que acercarse a este tribunal en el día y en la hora que ya se les ha señalado desde este miércoles hasta el viernes, agregando dos cosas: que quien no se acerque está desoyendo toda la información y toda la nominación para este proceso, y que obviamente le advierten que acarrearía sanciones legales. Y por último, que se van a hacer todos los procesos electorales corrigiendo la información requerida a todas las preguntas que haya para que se sepa la verdad. Hasta este momento tendrán que llevar a aquellos que declararon fraude también sus actas y mostrarlas. Si no las muestran, estarán siendo objeto de sanciones por haber provocado, y aquí esto es muy importante, una instigación a la subversión, haberse apoderado de las funciones del Consejo Nacional Electoral y en última instancia ser proclives a la violencia. Muchas gracias por esa noticia de última hora, y entonces pregunto, ¿vendrá a continuación una estrategia y una campaña de desacreditar a ese tribunal entonces por parte de los opositores? Con absoluta certeza, Jaime. Aunque venga quien venga, venga el país, el gobierno que venga, ellos van a manifestar que realmente todo esto es un subterfugio,
porque esa era la historia planeada. Tenían de manera macabra toda una acción para destruir el conteo y solo lograron detenerlo. Porque no olvidemos que ayer o antes de ayer se da hasta el 96% de la información. Hoy ya existe toda. La vicepresidenta, con comprobantes, con pruebas, informó que se presentaron cerca de 30 millones de ataques virtuales a todo el sistema electoral venezolano. Por tanto, seguirán todos los medios. Por ejemplo, en Colombia el 99% de los medios masivos de desinformación lo único que hablan es de que hay fraude, de que Estados Unidos es el país de la libertad y que ellos seguirán en este proceso. Afortunadamente yo puedo predecir que Venezuela seguirá inalterable sin estas contradicciones que le presentan, superando todo con su soberanía y su palabra, respetado Jaime. Gracias, Santa María, por el análisis, por los comentarios siempre bien recibidos aquí en El Porqué de las Noticias. Buena semana para ti y, por supuesto, que para ustedes también, amigos amables televidentes. Como siempre, les invitamos a repasar, antes del cierre, los 3 temas del día, los 3 temas de Hispan TV. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán advierte de una respuesta contundente a Israel que hará que el régimen se dé cuenta del gran error que cometió al asesinar al líder político de Hamas. Los expertos de la ONU alertan del aumento de las torturas contra los palestinos en las cárceles del régimen israelí. Y en Venezuela, Nicolás Maduro agradece a la Guardia Nacional Bolivariana la defensa del país tras los comicios presidenciales. También rechaza la injerencia de la Unión Europea en sus asuntos internos. Hasta mañana, no dejen de venir a la cita por Hispan TV. En nombre de todo el equipo, pásenlo bien.